Muy buenas hermanos y hermanas y todos los que me estén viendo o estén escuchando este mensaje. Hoy vengo con una prédica que es muy de acuerdo, va muy de acorde a esta temporada de Navidad, ¿no? Esta temporada donde se perdona, donde es la alegría, donde olvidémonos de los tantos problemas que tenemos y descansemos un poco. Ya llegamos al fin de año y recordemos este año tratando de sacarle lo bueno que se le pueda sacar. Y esta temporada, como dije, se caracteriza mucho por el perdón, ¿no? Y el arrepentimiento. Y precisamente eso es lo que vengo a hablar, del perdón y el arrepentimiento. Y hace poco un jugador llamado Dani Alves volvió al Barcelona, ¿no? Él fue por muchos equipos, o sea, jugó en Barcelona, se fue, jugó por varios equipos y volvió al Barcelona hace como, no sé, un mes o 2 meses. Y le preguntaron sobre un suceso que ocurrió hace varios años, creo que hace unos 10, sí, unos 10 o, sí, creo que unos 10 años, donde una vez estaba jugando fútbol, ¿no? Iba a cobrar un tiro de esquina y la gente de la grada le tiró un banano. Y él es una persona negra, o sea, no es así como tal oscura, oscura, pero sí, sí negra. Y obviamente sabemos que este gesto fue despectivo, ¿no? Como tratándolo de un mono, ¿no? De un simio, ¿no? Un acto total de racismo. Pero Daniel ve lo que hizo fue coger el plátano y se lo comió. O sea, no le prestó la atención que la gente quería, ¿no? Fue una humillación, pero llegó, comió el plátano y siguió adelante, no siguió con el partido. Y cuando volvió, le hicieron una pregunta sobre este tema que ocurrió hace años. Y obviamente, pues como fue en el Barcelona desde hace años y ahora que volvió a Barcelona, como que trayendo los recuerdos de esa etapa en el Barcelona, él dijo una frase muy, muy, muy bonita que la voy a leer y que la vemos en la Biblia también. Pero es muy interesante ver cómo personas que no, como que dicen, no están metidas de lleno al cristianismo o a la Biblia, dicen cosas que son muy reales y que no la vemos en ellos simplemente porque sí, no vemos que la practican. Y él dice que no se paga el odio con odio, se paga el odio con amor. No podemos intentar devolver cosas malas al revés. La forma de ridiculizar a una persona es perdonarla. Yo iba al campo y me tiras un plátano, ¿yo qué hago? Pues me como el plátano. Y esta frase que dice, no se paga el odio con odio, se paga el odio con amor, se me vino muy fuerte el versículo de Proverbios 17, el versículo 9, y lo voy a leer en la nueva versión internacional, que dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. El que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y efectivamente, esos son como primos, ¿no? Estas dos frases, un versículo y esta frase de este jugador, porque efectivamente es real. Efectivamente es real cuando alguien perdona una ofensa, lo que hace es avivar el amor en el entorno, en la gente. Cuando uno ve a una persona que perdona, uno como que se cuestiona a uno mismo y yo todavía pegado a esta ofensa, yo todavía no perdono, yo todavía esto y lo otro. Pero si uno ve que una persona se venga de otra, lo que hace es que uno también quisiera vengarse. Ah, yo me acuerdo que uno en la escuela me hizo esto, pero yo también me vengo. Como que sigue insistiendo en la ofensa, sigue insistiendo en la herida. Y, y es verdad, debemos pagar el odio con el amor. No podemos pagar mal por mal, ¿no? La Biblia nos enseña que debemos pagar mal por bien. Y obviamente el bien por el bien. Pero no es tan fácil, es verdad. Pero es la única manera de que podamos sanar y de que podamos seguir adelante. Una persona bíblica, un personaje bíblico, que vemos esta relación entre el perdón y el arrepentimiento, es José. Sin lugar a dudas, creo que José es una persona que tiene un corazón que tuvo un corazón hermosísimo, un corazón de verdad como Dios. Creo que a veces la frase de un hombre conforme al corazón de Dios, pensamos mucho en David y efectivamente la Biblia narra a David como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero creo que José también merece estar en ese lugar, que es que en vez de pensar en David y decir también José, porque de verdad que José es un hombre conforme al corazón de Dios. Sin lugar a dudas leemos la historia de José y definitivamente que esta persona, que este hombre tenía un, tenía un alma, un espíritu lleno de amor, lleno de compasión. Y efectivamente voy a hablar de José y de esa relación que vemos entre el perdón y el arrepentimiento.
No, y todos conocemos la historia de José, ¿no? En Génesis 37 nos relatan sobre todo el inicio, ¿no? De José, que era el más querido de Jacob, de Israel, ¿no? Y que los hermanos le tenían envidia, luego que lo intentaron matar, pero decidieron venderlo. Y no, y José pues va a Potifar como esclavo, se vuelve mayordomo, después ocurre el tema de la esposa de Potifar, es enviado a prisión y después de la prisión, unos 2 años en prisión, pues va a donde Faraón le revela el sueño a Faraón y Faraón lo premia siendo el gobernador, ¿no? La mano derecha y gobernador de todo Egipto. En todo el proceso de llegar a ser gobernador de Egipto, uno no ve a un José atado al pasado, uno no ve a un José lleno de amargura, resentimiento, pensando en lo que les hicieron los hermanos, no, uno ve a un José siguiendo adelante. Sin lugar a dudas nunca olvidaría ese suceso, eso es imposible, olvidar una ofensa, creo que no, no importa qué tan buen corazón tengamos, las ofensas no se olvidan, pero no porque no se olviden no significa que nos debamos atar a ellas. Yo veo un José que perdona, que a medida que va caminando, va perdonando. Porque el perdonar no es un suceso que ocurre de la noche a la mañana. Va de la mano con el tiempo, es un proceso básicamente. El que no perdona hace que se ate al pasado. Son esas personas que viven por una injusticia, viven de amargura en amargura, que les quita la paz y no viven su vida plena, sino que viven reaccionando de acuerdo a lo que les sucedió en el pasado. Son esas personas que por ejemplo, una esposa que fue abandonada, ¿no? O sea, fue reemplazada, por así decirlo, por otra mujer y el esposo la dejó con los 3 hijos. Claro, un suceso muy humillante, muy fuerte. Y uno ve a esta persona, a esta mujer, y uno la ve atada al pasado con amargura, llena de resentimiento, no puede avanzar en su vida. Y uno ve al esposo que fue el agresor, que fue el dañino, por así decirlo, y lo ve viviendo su vida, le da igual si ya sufre, si no sufre. Y claro, el que supuestamente la amargura debería atarlo, que la presión de haber hecho un mal debería hacerle daño, es que es el esposo, es el que vive libre y el que debería no tener culpa es la que tiene culpa, que es la mujer, ¿no? En este caso, pues en el ejemplo de la esposa que es dejada, pero esto puede ser una persona que fue estafada, una persona que fue ridiculizada en público, que fue violado, que fue, no sé, golpeado, que le hicieron, no sé, el 4 por así decirlo. Eh, y todas esas personas que se supone que no deberían tener culpa, sentir culpa, perdón, porque efectivamente no tienen culpa, son las que viven atadas, viven amargadas, viven en resentimiento, pero los agresores viven en paz. Bueno, en paz, en aparente paz, ¿no? Pero viven como sin importar lo que le suceda al otro, ¿no? Ah, bueno, si ese está amargado, pues me da igual. Cuando en realidad lo que uno debería hacer era llegar lleno de, sí, de tristeza, pero llegar ante la presencia de Dios y darnos cuenta que no fue mi culpa, no tengo nada de culpa, yo fui el agredido, pero no me puedo quedar yo estancado en una parte de mi vida donde no va, no va a regresar. Si a mí me dejaron, me engañaron, me estafaron, ya quedé engañado, ya quedé estafado, ya quedé humillado. No es como o bueno, no es subestimar, perdón, el dolor o la traición, no, va a doler, pero no nos podemos quedar atrapados en el pasado, porque el pasado no va a cambiar, el pasado es incambiable, ya es irrefutable, por así decirlo, ya está, eso ya está hecho. Lo que sí podemos cambiar es el presente. Incluso no podemos cambiar ni el futuro, ¿no? Porque a veces uno dice, no hay que crear el futuro, y eso no es cierto, uno nunca crea el futuro. El futuro es reactivo, el futuro reacciona al presente. Si uno quiere crear un buen futuro, debo crear un buen presente. No, yo no puedo crear, hay gente que hace planes de futuro de 10 años, pero no es que literalmente porque hizo el plan el futuro se va a ir de acuerdo a ese plan. No, usted tiene que actuar. No, yo puedo tener un plan de vida, no sé, hasta pensar hasta mis 25 años, pero si yo no actúo en este presente donde tengo 20 años, pues el propósito que he creado en mi mente de ese futuro de 25 años no va a pasar nada. El futuro reacciona al presente. Lo único que sí puede cambiar es el presente. Entonces, si la persona se queda atada al pasado, lo único que va a hacer es cambiar para mal su presente y obviamente el futuro va a reaccionar mal. Y mire lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Claramente vemos que una persona que tiene raíz de amargura contamina a otros. Por eso es que ahí vemos que personas dicen, no se case porque a mí me casé y me humillaron, mi esposa me dejó por otro y esto y lo otro. Y esas personas tienen mucha influencia porque realmente les pasó, no es que estén mintiendo que me dejaron ni es mentira, no. De verdad les pasa. Y claro, esa amargura contamina. Así como la alegría es pegajosa y cuando escucha a alguien reírse uno se ríe también sin saber por qué se está riendo. Así pasa lo mismo cuando una persona se enoja, tiene amargura, uno se le pasa esa amargura sin saber por qué estoy amargado, sin poder saber cuál es la razón de la ira. Efectivamente, una persona que llega a tener raíz de amargura deja de alcanzar la gracia de Dios, contamina, no avanza y su futuro reacciona. ¿Y cómo va a reaccionar? De acuerdo a los estímulos que se le ponga. Si los estímulos son negativos, la reacción será negativa y si los estímulos son positivos, la reacción será positiva. Efectivamente, José nunca se estancó porque vemos que José siempre fue en avance. Pasó de ser hijo de Jacob a ser esclavo con Potifar, a ser esclavo literalmente, o sea, esclavo ya de como trabajo pesado y ahora ser gobernador. O sea, mire que la vida de José nunca se estancó en un lado, siempre fue para otro. Porque si José se hubiese quedado en raíz de amargura, yo estoy seguro que no hubiese pasado de Potifar. Incluso no hubiese sido mayordomo principal, porque José no solo fue un esclavo, sino fue el mayordomo de todas las casas de Potifar. O sea que vemos que él siempre tenía un corazón de servir. Cuando una persona llega a tener amargura, nunca, nunca destaca. Es un cualquiera, como decimos, es del montón. No, no avanza, se queda en lo mismo porque no ve razón de ir por más allá, no ve razón de creer que hay algo mejor en el futuro, no ve razón porque se atrapó en el pasado y ese pasado no le deja ver el presente, que el presente sí puede cambiar. Como el pasado no cambia, cree que el presente tampoco cambia, lo cual no es cierto. El perdón, le dio la oportunidad a José de poder avanzar en su vida y poder crear un presente digno que causó una reacción en su futuro de la misma manera. José creó un presente digno porque en cualquier etapa que uno vea a José siempre fue el mejor. El mejor con Potifar, el mejor con los esclavos y el mejor gobernante que pudo haber tenido Egipto porque los libró de esa hambruna por 7 años. José creó un presente que a su vez reaccionó, hizo que su futuro reaccionara de la misma forma. Y el futuro de José fue grandioso, fue el gobernador, no estamos hablando de un grupo, no, de todo un país, de la potencia mundial en esa época. Dios nos exige perdón, pero no nos exige tiempo. Eso es un principio que debemos tener. Mucha gente cree que el perdón es rápido, ¿no? Que Dios exige que perdonemos al violador, que perdonemos al mentiroso, al que nos hizo daño en un año, si no nos vamos para el infierno. No, el proceso es largo y dependiendo del hecho que haya sucedido. Pero que Dios no nos exija un tiempo no significa que nos podamos demorar tanto. Y me explico. Yo no puedo llegar y seguir teniendo resentimiento contra mí. Supongamos que tuve una esposa y me dejó con mi esposa luego de que me engañó ya hace 25 años. O sea, usted no se puede quedar atascado 25 años en un suceso que sucedió en el pasado y que ya no va a cambiar. O sea, hay gente que le toma más tiempo perdonar. Hay gente que pudo haber superado una infidelidad en un año. Hay gente que le tomó 10 años. Pero la superó. Y que con cada año se dio un cambio. No existe el perdón de que no, yo lo perdoné, pero no. Nunca más me he hablado con él ni lo quiero ver porque no responde. Eso no existe. Si usted no es capaz de ver a esa persona, y más tarde voy a tocar un tema de José, porque José es tremendo, si no es capaz de perdonar a esa persona, entonces nunca jamás será capaz de tratarlo igual, de hablarle igual, de verle de la misma forma. Siempre tendrá ese como que cuidadito porque ya estoy preparado. José entendió que le tomaría tiempo, porque le tomó efectivamente tiempo, pero no se quedó estancado, los perdonó. Dios nos exige perdón, no nos exige tiempo, pero con cada día, con cada mes, con cada año, hay que ir avanzando. No nos podemos quedar 20 años y decir, no, apenas estoy empezando porque es que estoy preparando el corazón. No, no, no. El corazón de por sí nunca está preparado y nunca va a estar preparado. Hay que ir sanando la herida a la, como dice, a la carrera, o sea,
en medio de la carrera, por así decirlo. No nos podemos quedar estancados. Y otra cosa, que es el segundo punto, porque el primero fue el perdón y el segundo punto, o sea, el arrepentimiento. La segunda razón que hizo que José tuviese una vida en paz y a pesar de su pasado fue que aceptó el arrepentimiento de sus hermanos. Este punto es sumamente importante porque la razón por la que pudo haber restauración entre José y sus hermanos fue porque primero hubo arrepentimiento en los hermanos. La restauración se debe al arrepentimiento, porque yo puedo perdonar a una persona y literalmente nunca sentir rencor, ni remordimiento, ni ninguna de estas sensaciones negativas. Pero si esa persona no se arrepiente de lo que hizo, nunca habrá restauración entre nosotros dos. Si la persona que nos ha hecho daño se ha arrepentido, no existe excusa ante Dios para que no haya restauración. Sería lo mismo que Dios nos hiciera, por ejemplo, lo siguiente: yo pequé, o una persona que está en pecado se arrepiente y decirle: Dios, perdóname, yo he pecado contra ti, he pecado, te pido que tu sangre me lave como has lavado a tantos pecadores, sálvame a mí también. Y que Dios nos diga: tranquilo, yo te perdono, hijo, pero te vas para el infierno. O sea, no cambia, tu traición fue muy grande y se va para el infierno. O sea, eso no tiene sentido. Mire que Dios, qué hace cuando una persona se arrepiente, como dice el versículo: el que peca pero se arrepiente hallará misericordia. Creo que dice así, ¿no? Es el arrepentimiento lo que hace que haya restauración. Si nosotros vemos que el agresor se ha arrepentido de corazón, debe haber restauración. No hay excusa para decir: aún seguimos separados porque puede que haya una pequeña milicia. No, no, no. Si uno ve que hay restauración, si uno ve que hay arrepentimiento, perdón, en la persona, obligatoriamente es cuestión de los dos, ojos de los dos, que haya restauración. Y lo vemos en José en Génesis 42, 21 al 22. Y es efectivamente el momento exacto donde José entendió que sus hermanos se habían arrepentido de lo que ellos le habían hecho, de haberlo vendido, ¿no? Primero de haberlo intentado matar y luego de haberlo vendido. Y dice así: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis, he aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Vamos a leer hasta el 24. Y se apartó José de ellos y lloró después, y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y bueno, y sigue, ¿no? Efectivamente uno ve a un José que cuando se da cuenta de que los hermanos dicen: definitivamente que algún día vamos a pagar por lo que le hicimos a nuestro hermano, nos lo merecemos. Porque yo veo aquí no justificando: uy, ¿por qué hicimos esto? ¿Y por qué nos depara? ¿Y por qué nos pasa esto? No, yo veo unos hermanos arrepentidos diciendo definitivamente que la embarramos, definitivamente que ante Dios no íbamos a salir inocentes, que lo que hicimos fue imperdonable y tenemos que aguantarnos este bochorno, por así decirlo, porque ni modo. Y cuando yo me imagino a José viendo esa escena, yo veo a un José definitivamente quebrantado y diciéndose así mismo: wow, definitivamente que mis hermanos se arrepienten de lo que me hicieron. Y José, repito, José nunca se olvidará de lo que le hicieron los hermanos, porque eso no se olvida nunca. Una ofensa no se olvida, la verdad. Una ofensa nunca se olvida. Pero definitivamente sí se puede perdonar. Las heridas quedan marcadas. Uno ve las cicatrices en nuestros cuerpos y uno se acuerda de las heridas y la razón de la herida. Pero sana. José, al ver este arrepentimiento de sus hermanos, no hubo muralla que impidiera que las cosas fueran mejores que antes. José nunca dijo: imagínense si cuando era el favorito de mi papá me quisieron matar, ahora que soy el favorito de Faraón, imagínense, esta vez sí me matan seguro. Mire que nunca pensó José un escenario negativo diciendo: caramba, ahora qué hago. No, José lloró porque definitivamente fue tocado y vio que sus hermanos habían cambiado y que no eran los mismos impulsivos, odiosos y egocéntricos de hace 13 años o más, no sabemos cuánto tiempo pasó. Vio que su corazón había sido tocado por Dios y que definitivamente se habían arrepentido. Es algo muy interesante porque esto me tocó mucho cuando leía, es que José no los trató como antes, los trató mejor que antes, ya que los invitó a vivir en Egipto
y que les daría más, recordemos que era temporada de hambruna, que les daría más y que compartiría la bendición de Dios. O sea que no solo él gozaría estar en un gran lugar en Egipto, sino que se los haría a los hermanos y a sus padres y a su padre y a todos los de la casa de su padre. Mire que no se quedó solo, bueno, yo los perdono y ya, seamos como antes. No, fue mejor la relación entre José y sus 12 u 11 hermanos. Un corazón definitivamente impresionante. Cuando José perdonó a sus hermanos, y más tarde vamos a leer específicamente este pedazo, que dice, cuando José se da a conocer a los hermanos, José dice una frase que declara que mayor es lo que Dios le ha dado que lo que ellos le llegaron a hacer. Y vamos a leer Génesis 45, del 13 al 15. Y dice así: y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. O sea, los hermanos aún seguían como, si este es José, ¿por qué no nos ha matado? ¿Por qué no nos ha hecho daño? Y José le responde, entonces, o sea, dice así, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. O sea, mire que les recalca que no es el hermano José. Y ya, mire que le recalca, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, un corazón definitivamente que tenía a Dios en primer lugar, que tenía el Espíritu Santo diciendo, Dios, algo debió haber, algo debiste haber sacado bueno de esto, porque para preservación de vida me envió Dios, no dice me enviaron ustedes, no, me envió Dios delante de vosotros. Pues yo pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Mira que aquí es lo que le comparte la bendición, no se queda él solo con la bendición, sino que reúne a su familia. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos, o sea, los hermanos, y los hijos de tus hijos, o sea, pues los hijos de sus hermanos. Me perdí, pero los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas, perdón, de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre. Bueno, ahí continúa. Incluso el versículo 15 dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. O sea, uno ve a un José definitivamente que tenía una confianza en su futuro, porque su futuro le pertenecía a Dios. Tremendo. José les dijo a sus hermanos, no tengan miedo ni se entristezcan, porque mayor es la bendición que Dios me ha dado que la humillación que ustedes me hicieron pasar. Incluso, ¿sabe qué es lo más humillante que pasaron los hermanos? Fue cuando le tuvieron que decir a Jacob lo que ellos mismos habían hecho con José. Nada, para ellos nada fue más humillante que eso. Incluso José pudo haber llegado y meterlos a un pozo 7 días. No, porque yo estuve ahí en un pozo, entonces usted también 7 días en pozo y 7 días en trabajos forzados. Y ahí sí los perdono. Incluso ni eso, si lo hubiese hecho, ni eso hubiese sido tan humillante como decirle a Jacob, padre, es que, o sea, tenemos que hablar porque nosotros hicimos algo terrible. Se acuerda de José, nuestro hermano, y yo me llamo Jacob como, sí, el que murió por la bestia. O sea, sí, padre, pero es que la verdad es que nosotros lo vendimos, o sea, lo tratamos de matar. Yo me imagino ellos con la voz quebrada del llanto, pero no lo matamos y lo vendimos y cogimos la túnica y te engañamos, le llenamos de sangre a un animal y para que creyeras que había muerto. Pero mi hermano aún vive y lo más humillante viene aquí y nos ha perdonado. Wow, yo me imagino esa escena que ellos le digan a Jacob, padre, nuestro hermano al que nosotros vendimos nos perdonó
y quiere que vayamos a Egipto y vamos con él. Créame que eso no fue nada fácil, nada bonito. Fue una humillación tremenda, la culpa que cayó sobre ellos en ese momento debió ser terrible, porque el perdón hace que el agresor se sienta culpable. El agresor no se siente culpable cuando se venga, porque él dice, me lo merezco, me lo merecí, yo me la busqué y me lo merecí. Uno se siente culpable cuando ve el perdón. Por eso cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y sentimos el perdón de Dios, lloramos y nos sentimos incluso con más culpa, porque sabemos que no merecemos el perdón porque la embarramos. Pero definitivamente nos sentimos bien luego de ese momento de vergüenza, cuando vemos que Dios definitivamente nos ha perdonado. Cuando no perdonamos, le estamos diciendo a Dios que mayor es la ofensa que lo que Él nos va a dar. José perdonó y le dijo a ellos, como les dije, mayor es lo que Dios me ha dado que lo que ustedes me llegaron a hacer. ¿Yo para qué voy a ponerme a resentirme si, mire, tengo todo Egipto a mi mano? Soy el gobernador. El único que está por encima mío es Faraón. O sea, imagínense, José, ¿para qué se iba a amargar la vida por un suceso que ocurrió hace años, cuando ya tiene todo, se cumplió su sueño? Y tras de eso, no solo eso, sino que es más, porque no solo los hermanos se arrodillaron, todas las personas que lleguen a ver a José se arrodillarían porque era el gobernador. No solo los hermanos, miren que se cumplió más de lo que él había soñado. La clave de la restauración está en el perdón y el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que las otras personas nos dan hacia nosotros. Y el perdón es propio. A veces gente cree que el perdón es para la otra persona, no. El perdón nos libera a nosotros. Cuando uno perdona, el que es libre es uno, no la otra persona. La otra persona es libre cuando se arrepiente. Y claro, al arrepentirse ve el perdón nuestro y ahí es completamente libre. Pero el perdón en sí no es para la otra persona, el perdón es propio. Como, como José, así es Dios. El hombre traicionó a Dios, a Adán y Eva lo traicionaron. Dios le dijo, no coman del árbol, comieron, creyeron la palabra de la serpiente y ni siquiera hablaron con Dios, siquiera le dijeron a Dios, Dios, una serpiente nos habló y yo que sepa la serpiente no habla, porque Adán debió haber pasado mucho tiempo en el jardín del Edén y sabía que los únicos que hablaban eran los seres humanos, en este caso pues Eva y Dios, las animales nunca le debieron haber hablado, pero mire que ni siquiera habló con Dios, llegó y comió el fruto igual que Eva, traicionó a Dios, pero cuando Dios ve el arrepentimiento, no solo nos restaura como antes, sino que nos da mucho más como lo hizo José con sus hermanos. Porque antes Dios le había dado el jardín del Edén al hombre, pero ahora el hombre que se arrepienta ya no tiene el jardín del Edén. Y ahora Dios le da a Jesús y el cielo, que es mucho más valioso que el jardín del Edén. Mire que ya no nos da lo mismo. Ah, bueno, yo les doy el jardín del Edén. No, ahora nos da a Jesús, al Hijo, al Espíritu Santo, y tras de eso nos da la eternidad junto a Él. O sea, al igual que José, es que José fue un hombre definitivamente conforme al corazón de Dios. De verdad que no se le da el mérito que se merece a veces, pero de verdad que el corazón de José fue tremendo la manera en la que perdonó a sus hermanos, restauró y les dio más. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Es una profecía mesiánica inconscientemente tal vez. Y eso es lo que quería decirles en este mensaje y más en esta época de Navidad, donde el perdón es como una constante, donde se habla del perdón, del arrepentimiento, pero definitivamente es un tema que muy importante, que sana vidas, que sana corazones, que arregla pasado, bueno, arregla, sana pasado más bien, sana el pasado, ayuda al presente y obviamente el futuro reaccionará de una gran manera. En esta temporada Dios nos dice que perdonemos cualquier ofensa que haya en nuestro corazón. Recordemos que el perdón no es para la otra persona, el perdón es para liberarnos a nosotros mismos. No paguemos mal por mal, como dice el jugador, y por encima del jugador lo que dice la Biblia. No se puede pagar mal por mal. Paguemos el bien, el mal con el bien. No poner, ¿cómo dice? Poner la otra mejilla. Eso es poner la otra mejilla, no dejarse pegar, sino es perdonar y no dejar que, que la ofensa, que el dolor, que la hinchazón se apodere de todo el cuerpo. Eso es lo que el Espíritu Santo me dijo y que medité mucho, porque definitivamente que José es un personaje que se aprende mucho, es una persona con un corazón conforme al corazón de Dios, lleno de amor, lleno de perdón,
capaz de restaurar lo que le hicieron a sus hermanos, que era algo imperdonable, porque imagínense que mis propios hermanos me vendan. Es más, no me intentaron matar, sino que después decidieron no hacerlo y me vendieron. Y aún así perdonarlos y tratarlos mejor que antes y compartir mi bendición con ellos es un corazón que definitivamente ha llegado a un nivel donde solo se consigue pasando el proceso del perdón con el Espíritu Santo. La herida no sanará tan fácil y será tan rápido, pero si usted tiene el Espíritu Santo todos los días será un proceso, pero un avance. Un proceso nunca es algo que se estanca porque entonces ya llega a ser algo estancado. Un proceso es algo que siempre avanza. Hay momentos donde es más lento, otros momentos que es más rápido. Pero hermanos, eh, personas que ven este video que tal vez no sean cristianas, sean católicos, mormones, musulmanes, ateos, si tienen una herida en su corazón, sánenla, porque la libertad vendrá para ustedes, no para el otro. No paguen mal por mal, sino mal por bien, porque Dios les pagará a ustedes como les pagó a José, y eso hará que las personas que le hayan hecho mal se sientan más avergonzadas y más ridiculizadas al ver su gran corazón. Así que hermanos, les animo en el Señor, al igual que a mí, a perdonar y a seguir teniendo ese corazón, que el Espíritu Santo nos moldee y que nos llene de ese perdón que solo proviene del cielo. Así que hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y sigan siendo como el Espíritu Santo quiere que seamos, tallados a su imagen y semejanza, que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y que ninguna raíz de amargura sea estorbo y no nos permita hallar la gracia de Dios. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que este mensaje haya sido de bendición. Amén.